buenos días. Vamos a comenzar el primer panel de la jornada. El primer exponente será el doctor Juan Carlos Casagne, que va a hablar sobre transformaciones del derecho público, distintos modelos de Estado y la pregunta sobre evolución de la conciencia jurídica. El doctor Juan Carlos Casagne es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, académico honorario de la Academia Peruana de Derecho, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, director del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. La Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario le concedió el grado de doctor honoris causa en agosto del año 2017 y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana hizo lo propio en septiembre del año 2019. Es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina, profesor titular consulto de Derecho Administrativo de la UBA, profesor honorario de la Universidad de Nuestra Señora Mayor del Rosario de Bogotá, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Católica de Valparaíso. Profesor ad honorem de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay y otras universidades iberoamericanas. Por su actividad científica en el campo del derecho administrativo, obtuvo una serie de reconocimientos, entre los que cabe mencionar el discernido por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1970, fue el primer premio del concurso Doctor Díez, y el premio Conex de Platino en el año 1996, correspondiente al derecho administrativo, tributario y penal. El gobierno francés lo distinguió con la Legión de Honor en el año 2003 y en el año 2014 recibió la Orden de la Vieira del Sagrado de Santiago de Compostela. Es autor de numerosos libros y publicaciones con temas de la especialidad. Doctor Casagne, ¿lo escuchamos? Agradezco en primer lugar al doctor Gabriel Astarloa, a la doctora María José Rodríguez y a todas las autoridades de este Congreso por haberme invitado a dar esta exposición inaugural. Y decir primero que me siento verdaderamente honrado de estar acompañado en este panel por figuras tan prestigiosas del derecho público argentino como son la doctora María Angélica Gelli, para mí una de las mejores constitucionalistas de la República, el doctor Alberto Bianchi, compañero mío de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, y decirles que me siento muy contento de estar con ellos en esta circunstancia. Voy a tocar el tema de las transformaciones del derecho público y su reflejo en la configuración de lo que se llama el nuevo modelo de Estado de Europa griega. Es sabido que tanto en América como en Europa el Estado de Derecho decimonónico, basado en las ideas del liberalismo político y económico, fue parcialmente solapado por otro modelo que puso el acento en lo social a través de una administración de carácter prestacional y el reconocimiento de los llamados derechos de tercera generación, produciendo esto un cambio profundo en el modelo clásico del Estado liberal. Mientras ese modelo de Estado social de derecho, basado en la concepción, como todos saben, de Heller, asumió el papel del Estado en la configuración, acentuó el papel del Estado en la configuración y protección de los derechos sociales y en las prestaciones debidas a los ciudadanos, ha surgido en estos últimos años un nuevo modelo en el que la administración, en definitiva el Estado, sin abandonar los fines que perseguía el arquetipo anterior, se repliega al plano de la gestión de aquellos derechos, concentrándose en la función de garantizar y regular las prestaciones que satisfacen necesidades colectivas, cuya gestión se adjudica de modo preferente a los sectores privados,
lo que traduce una manifiesta aplicación del clásico principio de subsidiariedad. Así, de un modo escasamente percibido por el propio constitucionalismo social, se ha operado un cambio en los protagonistas del derecho público, potenciándose el rol de la sociedad que, de mera espectadora de la realidad, pasa a cumplir funciones relevantes en colaboración estrecha con la administración pública. Este proceso, que a pesar de las crisis económicas viene llevándose a cabo en la mayoría de los países pertenecientes a la cultura política occidental, responde a varias causas. Por de pronto no implica el abandono de los postulados clásicos en los que se fundaba el Estado de Derecho liberal, principalmente del principio de separación de poderes, el de legalidad y la consagración de las libertades fundamentales, ni tampoco de los derechos y principios proclamados por el constitucionalismo social, reconocidos en la mayoría de las constituciones sancionadas tras la Segunda Guerra Mundial. En el escenario descripto aparece así como una suerte de capa geológica que se va superponiendo a las otras, la concepción del Estado regulador y garante. Esto lo ven en todos los libros de los autores alemanes últimamente y españoles y franceses también, cuya construcción obedece a una serie de razones que van desde las conocidas ineficiencias del sector público, los altos costos que genera el sistema prestacional a cargo del Estado y su política redistributiva como consecuencia del crecimiento demográfico hasta el surgimiento generalizado del proceso de globalización de la economía. Ese conjunto de factores condujo a una fuerte competencia entre los actores económicos de los distintos países, generando un mayor protagonismo de los sectores privados de la sociedad, que llevó a las respectivas administraciones públicas a suprimir las trabas burocráticas que afectaban el libre comercio e industria y la iniciativa privada. Debido a la retirada del Estado gestor, esto ha ocurrido en todos los países del mundo, salvo quizá Venezuela, se consolidó el dualismo sociedad-Estado, que según Messner constituye uno de los principios jurídicos sociales de máxima relevancia en la medida que potencia los derechos preexistentes derivados del orden natural, sobre todo la propiedad y las libertades, ampliando el grado de participación en la economía de los individuos, empresas y demás cuerpos intermedios de la sociedad. Resulta paradojal que el nuevo Estado regulador y garante, lejos de abandonar la función social, procura alcanzar los mejores niveles de calidad y eficiencia de los servicios públicos mediante la colaboración privada. Con todo, no es un repliegue absoluto, pues se trata de una retirada instrumental, ya que el Estado garantiza las prestaciones y servicios sociales mediante la función de control y vigilancia sobre los operadores privados a los que se les han transferido funciones públicas. Sobre esto hay un libro muy bueno en España del doctor Ricardo Rivero Ortega, El Estado Vigilante. En la filosofía que anida en este proceso hay un retorno a la clásica concepción del bien común, que aun cuando sea un producto medieval, luce ahora nuevamente en muchos de nuestros países que han basado sus esquemas regulatorios y garantísticos en el principio de la subsidiariedad. Hasta en el campo de la literatura se advirtió la necesidad del desarme del Estado. Esto es un libro, hay un comentario de Albert Camus sobre este punto. Pues la prioridad no es la exaltación de este, sino la integración de las diferencias y el equilibrio de las relaciones sociales mediante el fortalecimiento de la sociedad. La principal dificultad que debe superar la concepción del Estado regulador y garante se encuentra en el carácter fragmentario y pluricéntrico de la sociedad actual, que refleja el desorden generado por las ideologías que han pretendido suplantar la realidad por meras conjeturas dogmáticas. Al propio tiempo se ha producido la
aparición de líderes que basan su acción en el conocido esquema smithiano, fundado en la oposición que resulta del axioma amigo-enemigo. En palabras del vicepresidente del Consejo de Estado francés, que dirigió a los participantes de los que ingresaban en la Escuela Nacional de Administración, y esto me lo hizo llegar, tengo que reconocerlo, a la doctora María José Rodríguez. En palabras de Bruno Lasserre, producidas este año en esa escuela, es posible afirmar que el Estado regulador es un Estado transformado en sus funciones y en sus modalidades de acción. Un Estado que no es más un operador directo del juego económico, pero que tiende a través de métodos normativos más flexibles que la prescripción y la coacción a incitar y a canalizar los comportamientos individuales y privados a fin de alcanzar un equilibrio y de garantizar el funcionamiento de un sistema complejo como es el de la sociedad. La regulación se recubre así de una nueva forma de normatividad que deriva de la necesidad de adaptarse a situaciones evolutivas para las cuales las formas habituales de la ley y del reglamento resultan ineficaces. Bajo esta nueva bandera de la normatividad, descrita nada menos que por el profesor Yves Godemet, la regulación se apoya en particular sobre instrumentos de derecho más o menos flexibles, que van desde las recomendaciones con códigos de compliance, pasando por líneas directrices, contratos de rendimiento y estatutos de deontología. Y esta escala de normatividad graduada permite a las autoridades administrativas independientes mejor aprender las situaciones concretas para adaptarse más eficazmente. En ese informe cuenta, por ejemplo, que las entidades reguladoras independientes en Francia han pasado en los últimos 4 años de 15 a 50 en los distintos sectores. Ven cómo el Estado va cambiando un poco de forma. Existen varias definiciones en torno al concepto de regulación. Incluso se ha llegado a suponer que equivale a la función de garantía que pesa sobre el Estado para satisfacer las necesidades colectivas de la población. Pero en rigor son funciones diferentes las que aparecen unidas en la praxis del Estado regulador y garante. En coincidencia con Muñoz Machado, si bien con anterioridad nosotros ubicamos esta función dentro de la actividad interventora, pensamos que sus características actuales conducen a la superación de las clasificaciones clásicas, una de las cuales se basaba en la diferencia entre actividades de intervención y de prestación, y que hoy día habría que acomodar esos conceptos a la nueva realidad que ha modificado esas relaciones entre la sociedad y el Estado. Esta nueva realidad nos lleva a coincidir en que el kit de la regulación, conforme a definiciones recientes desde el campo de la sociología del derecho, consiste en un control prolongado y localizado ejercitado por una agencia pública sobre una actividad a la cual una comunidad le atribuye relevancia social. La regulación se lleva a cabo a través de diferentes formas que traducen la atribución de poderes y facultades, desde la ley, el reglamento, el acto y el contrato administrativo, hasta las instrucciones y órdenes regulatorias por parte de entidades estatales y aún privadas, la autorregulación. Es el conjunto de normas generales y decisiones individuales que constituyen un universo jurídico que abarca el contenido de la mayoría de las instituciones del derecho administrativo. Se trata de una actividad entonces continua, propia de la función administrativa, de ordenación y seguimiento de determinadas actividades privadas por razones de interés público, que no excluye el control de la autorregulación. De esa manera se admiten una serie de actividades privadas que, habiendo sido con anterioridad reguladas por el Estado, escapan a su dirección porque han pasado a autorregularse sin que esto implique que el Estado aplique de su actividad de fiscalización. En la búsqueda de las causas que determinan la necesidad de las regulaciones,
han surgido diversas teorías y posturas que la doctrina ha sistematizado sobre la base de la realidad europea y que yo me voy a permitir prescindir en este momento porque va a quedar en el trabajo que voy a dejar. Pero lo que cabe preguntarse es cuándo el Estado debe someter la regulación de un sector o actividad económica o social, o se permite que los particulares se autorregulen para fijar sus propias reglas, por ejemplo en punto a calidad y competitividad. Y entonces yo voy a saltear ahora la descripción de todas esas, digamos, todos esos conceptos que caracterizan a la nueva regulación y llegar a decir que algunos en Iberoamérica hemos pensado que en el caso de los servicios públicos tradicionales, la titularidad del Estado no implica la propiedad o dominio del servicio público, sino el poder regularlo con mayor intensidad. En general se han simplificado en Iberoamérica las clasificaciones, a diferencia de Europa que las ha complicado un poco más, creando entre nosotros dos formas básicas: los servicios públicos y las actividades de interés público, siendo objeto los primeros de una regulación, como se sabe, mucho más intensa. La regulación también aparece justificada en el plano de la economía por la teoría de la competencia imperfecta que procura promover la competencia y corregir las fallas del mercado. Con todo, hay escuelas económicas como la de Chicago, la escuela austríaca, que por principio suponen que el mejor regulador es el mercado. Lo cierto es que en el campo de la realidad se han creado, como les decía recién, en todos los estados americanos, organismos o agencias con la misión de proteger la libre competencia y de evitar los abusos de las posiciones dominantes en el mercado. O sea, con lo cual no siempre es cierto que el mercado es el mejor regulador, ¿no? Aparte de estas causas, existen otras que también vienen a justificar la regulación. Por ejemplo, la necesidad de controlar beneficios inesperados, el caso de los países que cuentan con grandes reservas de petróleo y de gas. Las correcciones de los precios debidos a aumento de los costos imprevistos, como pueden ser las externalidades ambientales que se imponen en la fabricación. La conveniencia de ordenar la información y las garantías frente a los productos defectuosos y la necesidad de regular la excesiva competencia en los mercados, por ejemplo en el transporte aéreo, ¿no? En lo que concierne a la función de garantía, esta ha sido considerada como equivalente a la regulación. En rigor, la función de garantía viene a ser una especie de un género de mayor amplitud, dado que la regulación no solo persigue garantizar y asegurar las prestaciones de actividades públicas y privadas, sino que procura promover la competencia y la libertad de mercado, impidiendo las prácticas abusivas y controlando los monopolios naturales, entre otras funciones. Por lo tanto, la función garantística, aun cuando sea cumplida por agentes privados a través de la autorregulación, es parte de la función reguladora, constituyendo un supraconcepto susceptible de albergar la mayor parte de las funciones estatales, incluso la resolución en primera instancia de los conflictos de naturaleza jurisdiccional en el campo de los servicios públicos. Bueno, como me quedan 5 minutos, voy a tratar de circunscribir mi pensamiento a una serie de aspectos que considero esenciales. Bueno, yo diría que el nuevo modelo del Estado regulador y garante no contradice el conjunto de los principios que componen el nuevo constitucionalismo.
respecto, si bien son muchos los autores que sostienen la existencia de un Estado constitucional de derecho, en realidad no agrega nada, porque siempre hay, todo Estado que tiene una constitución tiene que respetarla, o de una constitución convencionalizada, que tampoco agrega nada, porque si las convenciones integran la constitución, ese control es en realidad un control de constitucionalidad también. Lo hacen desde diferentes, sin embargo, ópticas ideológicas y metodológicas, y lo cierto es que el derecho administrativo ha terminado por sumergirse en la Constitución, como siempre debió haberlo hecho, dado que desde antiguo se reconocía que el encabezamiento de sus capítulos, como decía Pellegrino Rossi, lo solía repetir bien Alberti, se encontraba en el derecho constitucional. Pero ahora, como se habla de una Constitución viviente, cuya postura más radical deja de lado las normas expresas de la Constitución original para suplantarla por construcciones ideológicas afines a la izquierda radicalizada, basadas en la libre interpretación de los jueces, urge recuperar el sentido y el valor del derecho positivo, lo cual no es el positivismo, volcado en los textos escritos de la Constitución en la medida en que no conculque los principios generales y los principios del derecho natural, pues como es sabido, la injusticia extrema no es derecho, se haya o no contemplada en la Constitución. En el plano de los problemas más serios que se plantean en el sitio de las transformaciones, se encuentra la visión parcializada de una justicia social fundada en el igualitarismo extremo. En todas las encíclicas y documentos de la Iglesia Católica se adopta la concepción aristotélica tomista de la justicia. Sin embargo, no siempre se advierten los errores fundamentales que deforman su sentido. El primero de esos errores, denunciado por Finis, que señalamos ya en nuestros primeros trabajos, sin la autoridad y erudición del principal inspirador de la nueva escuela del derecho natural, consiste en sostener que la justicia distributiva se circunscribe a la justicia del Estado, error que Finis atribuye al cardenal Cayetano, cuya postura está especialmente representada por Sotocross en Chile y por Barra en la Argentina, lo cual en su momento fue objeto de nuestra crítica. Hace pensar nomás que en el procedimiento de quiebra hay justicia distributiva, y eso lo dice Finis clarísimo. Se distribuye en base a los principios de proporción geométrica los bienes de la masa común de los acreedores. El segundo error atañe al sentido y al alcance que les atribuye a la justicia social. El rigor es una orientación que se imprime a todas las especies de justicia, con fundamento en el bien común con una dimensión social. Hay también justicia social en la justicia conmutativa, cuando se le imponen a las empresas particulares, por ejemplo, cargas sociales que deben cumplir con respecto a sus empleados. Pero la justicia social no puede convertirse en un derecho asistencial que contradiga la proporcionalidad, una proporción geométrica de relación entre las partes y el todo, y sobre todo no puede fomentar la cultura de no trabajar y de vivir a expensas del Estado. Esta visión de la justicia social es precisamente la que ha expresado San Juan Pablo II en la encíclica que todos deberíamos leer y que dice el Papa Francisco que está siguiendo, Centesimus Annus, cuyo eje es la correcta concepción de la persona humana, porque el hombre es la sola criatura que Dios ha querido por sí misma. Al respecto, esta encíclica señala, y voy a leer despacio, que al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de las energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados más que por la preocupación de servir a los usuarios, por un enorme crecimiento de los gastos. Tal es la correcta concepción de la justicia social. Las 10 millones de personas que viven de los planes sociales y demás instrumentos de asistencia social permiten que nos preguntemos si no es hora de transformar la estructura asistencial de nuestro país en una estructura productiva en la que el salario
sea el producto de la justa retribución de un trabajo útil a la sociedad, sin cargar sobre el Estado todo el peso de la asistencia social ni sobre los sectores productivos que viven de su propio esfuerzo. Nada más y muchas gracias. Bien, continuamos con el segundo expositor, es el doctor Alberto Bianchi. El doctor Bianchi es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina en el año 1978, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires en el año 1988, con tesis recomendada al Premio Facultad, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha obtenido varios premios, entre ellos la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en el año 1991, el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en el año 2012, el Premio CONEX en el área de Derecho Constitucional en el año 2016, es profesor de Derecho Constitucional profundizado desde la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Blas Pascal de Córdoba, y es autor de 18 libros y más de 300 artículos sobre temas de derecho administrativo y derecho constitucional. El doctor Bianchi va a exponer sobre la representación democrática en el derecho administrativo global. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Gabriel Astarloa y a la doctora María José Rodríguez esta gentil invitación que se ha ya repetido a lo largo de muchos años. Y quiero agradecer también el orgullo y el honor que tengo de estar en compañía del doctor Juan Carlos Casañi, que es mi maestro, lo digo con todo orgullo, y de la doctora María Angélica Geli, que es una gran amiga y una de las glorias del derecho constitucional argentino. El tema que me han asignado al principio no me parecía fácil, ¿no? Hablar de la representación democrática en el derecho administrativo global. Lo primero que se me preguntó, que me pregunté, es ¿qué es el derecho administrativo global? Porque lo cierto es que siempre pensamos que el derecho administrativo es un derecho local, es el derecho de nuestro Estado. Entonces, pensar en el derecho administrativo global cuesta un poco. Pero como decía el jefe de gobierno, siempre hay que mejorar. Entonces, vamos a tratar de mejorar ese concepto. Sus palabras fueron inspiradoras en ese sentido. Para no complicar, porque los abogados tenemos la costumbre de complicar y sobre todo de complicar las definiciones, yo diría que podemos entender por derecho administrativo global aquel conjunto de principios mínimos, y ya con esto debemos sentirnos tranquilos y cómodos, que hacen a la construcción de un Estado de Derecho y de un Estado responsable. Ese conjunto de principios en el cual todas las naciones del mundo civilizado, en principio, deberíamos estar de acuerdo, que son los principios que todos conocemos, pero que a veces tanto cuesta respetar. Ahora bien, y aquí empieza lo difícil. Todos sabemos que en la construcción del derecho administrativo y del derecho público en general, podemos tomar un fork in the road, ¿no? Lo que los anglosajones llaman un fork in the road, una división en el camino. Podemos construir el derecho administrativo desde la prerrogativa estatal, o podemos construirlo desde la limitación de la discrecionalidad de la prerrogativa estatal. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál de esos dos caminos es el camino del derecho administrativo? El primero siempre es mucho más tentador. La prerrogativa estatal es como que tiene un edulcorante muy especial. A todo el mundo le gusta porque todo el mundo tiende a sentirse seguro en el Estado. Y parecería que el Estado garantiza la seguridad. Entonces, ¿cómo no vamos a favorecer la prerrogativa estatal? Porque claro, la prerrogativa estatal es el abrazo del oso. Alguna vez se nos vuelve encima. Y entonces necesitamos del control de la discrecionalidad. De aquella función que le asignaba Louis Brandeis al derecho público, que decía que, Louis Brandeis decía que no hay mejor desinfectante que la luz del sol, ni mejor policía que la luz eléctrica. Y estas son las dos funciones del derecho público. El derecho público tiene las grandes asambleas populares,
que tanto gustan al derecho constitucional, pero tiene además el control del detalle reglamentario. No nos olvidemos que el diablo está en los detalles. Y de esa tarea se ocupa el derecho administrativo, de vigilar que la marcha diaria de la administración no se pierda en los detalles, no la lleve por delante la burocracia innecesaria. Y entonces creo que si tenemos que tomar algunos de estos dos caminos casi filosóficos, me parece que debemos optar por el control de la discrecionalidad. El derecho administrativo, el derecho público están para controlar la discrecionalidad del Estado. La prerrogativa estatal nace sola, no necesitamos protegerla. Viene en la naturaleza misma de las instituciones. Ahora bien, puestos a pensar en el derecho administrativo global y puestos a pensar en nuestro derecho administrativo, creo que tenemos que pensar en qué hemos contribuido desde nuestro derecho administrativo a estos principios generales y a este control de la discrecionalidad administrativa. Y aquí tenemos luces y sombras, ¿sí? Hay días buenos y hay días malos. En primer lugar, yo diría que lo primero que el derecho administrativo debe garantizar son dos accesos. El primer acceso es el acceso a la información. La secretaria ha trabajado mucho en eso. El acceso a la información. Si no sabemos qué está pasando en la administración, no vamos a poder controlar la producción de las dos fuentes más importantes que tiene el derecho administrativo, que son el acto administrativo y el reglamento. Las otras fuentes son compartidas por otras disciplinas, pero el acto administrativo y el reglamento son propias del derecho administrativo. Si no tengo acceso a la información, no voy a saber qué está pasando en el expediente en donde tramita mi jubilación, donde tramita mi licitación, donde me van a adjudicar un contrato. No lo voy a saber, no voy a poder controlar. Pero también, y en esto es algo que a veces no nos damos cuenta, cuánto más influye un reglamento administrativo en nuestra vida que un acto administrativo. Cuánto más influye una circular del Banco Central que nos cambia de ricos a pobres de un día para el otro. ¿Quién controla la emisión de circulares del Banco Central? ¿Hay acceso a la información? ¿Hay algún medio? El derecho administrativo argentino en este punto todavía tiene un déficit. Tiene un déficit porque no tenemos un mecanismo de producción de reglamentos con una participación tal. Así como la producción de actos administrativos individuales está muy elaborada y muy controlada y hay obras doctrinarias excelentes. El doctor Casani, en una de ellas, su tesis doctoral sobre el acto administrativo, que nos han enseñado cómo se elabora y cómo se construye un acto administrativo. Los reglamentos todavía en ese punto parecería que, como vienen a reglamentar las leyes que las sancionó el Congreso en un sistema representativo, bueno, el reglamento no. Yo diría que el reglamento hay que cuidarlo mucho, porque el reglamento muchas veces puede traicionar la ley. El segundo acceso que tenemos que cuidar, y también a veces lo hemos descuidado, es el acceso al Poder Judicial. En el acceso a la justicia o en el mundo judicial hay dos problemas en el derecho argentino: el ingreso y el egreso. El ingreso, de acuerdo con algunas concepciones muy propias de su época, lo hemos reglamentado extraordinariamente. Hay que agotar la vía administrativa. Y agotada la vía administrativa tenemos un plazo breve que la Corte ha declarado constitucional en varias oportunidades para acceder a la justicia. ¿Es necesario todavía mantener toda esa arquitectura, todo ese andamiaje legal y jurisprudencial para ingresar al mundo contencioso administrativo? Me lo pregunto, no estoy diciendo ni sí ni no, pero me estoy preguntando si es necesario agotar la vía administrativa, tener un plazo tan breve en el recurso de reconsideración, en el recurso jerárquico, tal que si no lo cumplo he muerto civilmente a los fines de mi reclamo. Luego tener un plazo breve. ¿No sería mejor suavizar un poco todo esto? Es una pregunta. Luego, una vez que entré a la justicia, tengo el dilema de la competencia. El problema de la competencia, que debiera ser un problema interno del Poder Judicial, está trasladado en la Argentina a los justiciables.
inicio una causa en contencioso administrativo y se declara incompetente, y va a Civil y Comercial Federal, que se declara incompetente, y va a la Seguridad Social, que se declara incompetente, y va a la Justicia Laboral, que se declara incompetente, y la Corte finalmente dice que era competente contencioso administrativo, donde inicié el juicio hace 4 años. Este no era mi problema, este era un problema de la justicia. Cuando yo inicio una causa en los tribunales norteamericanos, esto no existe, porque los tribunales norteamericanos federales no tienen fuero. Son todos tribunales federales, la competencia la deciden ellos adentro. Entonces mis 4 años de pérdida de tiempo no los he sufrido yo, los sufre el sistema judicial. Ahora bien, es muy difícil tener un sistema judicial ordenado si las leyes básicas que ordenan el sistema judicial en Argentina, 2 de ellas fueron sancionadas en la época del general Mitre y otra en la época de la Revolución de 1955. La Ley 27 y la Ley 48 y el Decreto 1285 del año 58, que son las leyes básicas de organización de la justicia, creo que están un poquito vetustas. Creo que los franceses dicen de modé. Bueno, me parece que esto es algo que algún gobierno en Argentina algún día tendrá que corregir. En el egreso de la justicia, tenemos que ejecutar la sentencia si nos ha ido bien. Después de todo esto, si nos ha ido bien, tenemos que ejecutar la sentencia. El sistema de ejecución de la sentencia que hace al principio de responsabilidad del Estado, nada menos, es también problemático en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando las deudas no están consolidadas, las tenemos que poner en el presupuesto. Y este principio de responsabilidad del Estado, ¿cómo se materializa en este caso? Y aún mismo, la propia ley de responsabilidad del Estado que tenemos, ¿es una ley que favorece la responsabilidad del Estado o que la perjudica? Hace pocos días el profesor Casaña escribió en la revista El Derecho un artículo magnífico sobre la responsabilidad del Estado en el derecho comparado, donde pone en blanco y negro los diferentes sistemas de responsabilidad del Estado que existen. Y con una visión crítica, entiendo yo, de nuestro sistema y de nuestra ley. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque es una ley que no está para favorecer la responsabilidad del Estado. ¿Sí? A veces tengo la sensación que los argentinos hacemos un poco como el avestruz, ¿no? Cacareamos por aquí, ponemos los huevos por allá. Hablamos del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva, pero luego a la hora de los hechos, estas leyes y esta antigüedad de las leyes no nos favorece. En 1994, y festejamos este año 25 años, se hizo una reforma constitucional para limitar las facultades del Poder Ejecutivo. ¿Qué hicimos para limitar las facultades del Poder Ejecutivo? Creamos los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué hizo el Congreso para regular los decretos de necesidad de urgencia? Dictó la ley 26.122, que es un día libre completo para los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué ha hecho la Corte? En algunos casos Barroque, que comentó muy bien la doctora Geli en su momento, y los fallos posteriores. Bueno, ha escrito una gran hermosura sobre los DNU, en casos que eran muy fáciles. La Corte Suprema Argentina tiene una característica muy especial, sobre todo una característica que desarrolla en los casos difíciles. Los primeros 30 considerandos son de una hermosura constitucional que parecen escritos por Alberdi y Gorostiaga juntos. El considerando 31 empieza diciendo sin embargo. Después de ese sin embargo empieza el galope ese. Con los DNU pasa algo por el estilo. Tenemos que tener mucho cuidado con las prerrogativas del Poder Ejecutivo. Tomemos algunos ejemplos del exterior. ¿Qué hizo la Corte Suprema del Reino Unido hace 48 horas? Le dio un cachetazo al primer ministro Boris Johnson que todavía le debe estar doliendo. Boris Johnson, que pese a ser conservador, es un populista, y algo voy a decir del populismo sobre el final, hizo algo que en la Argentina llamaríamos la viveza criolla. En el Reino Unido existe un sistema que se llama la prorogation. ¿Qué es la prorogation? Es la posibilidad de suspender temporalmente, una especie de cuarto intermedio, las sesiones del Congreso. El Congreso deja de sesionar. Lo que pasa es que no hay ninguna ley que establezca cuánto dura esa prorrogación. Usualmente la costumbre dice que dura 1 semana, 2 semanas. Boris Johnson, él por su cuenta,
va al Palacio de Buckingham y la convence a la reina que la decrete por 5 semanas. Una legisladora bastante activa va y plantea la cuestión judicial. Y la Corte Suprema del Reino Unido, por unanimidad, 11 jueces, le acaba de decir a Boris Johnson que eso es inconstitucional, que su asesoramiento a la reina fue inconstitucional. Porque la prorogation implica precisamente la antítesis del Estado constitucional. Implica que el Parlamento no está trabajando. Y sobre todo no está trabajando en un momento tan crítico como es cuando deciden irse o no de la Comunidad Europea, de la cual entraron forzados, los ingleses nunca tuvieron muchas ganas de entrar, finalmente entraron en 1973 y ahora parece que no saben si se quieren ir o irse. Bueno, pero lo cierto es que esta decisión la tiene que tomar el Parlamento. Lo que ha hecho la Corte Suprema del Reino Unido en este caso es ejemplar. Y es una advertencia a Boris Johnson y a todas aquellas funciones ejecutivas que quieren exceder sus límites. En la Argentina yo creo que esto es algo que todavía está faltando. Ahora, ¿cuál es el caldo de cultivo de todo esto? El populismo. Y vuelvo a Casani. Acá creo que es el último o el penúltimo, ya no me acuerdo, de sus libros, El Estado Populista. Léanlo, por favor, si no lo han leído. Es una explicación magnífica de la descomposición democrática que implica el populismo. En la Argentina hemos creído que el populismo es la democracia. En realidad el populismo es la antítesis, la destrucción de la democracia, es la exaltación de todo aquello que no debe ser la democracia o de lo que no debe ser la república. Aristóbulo del Valle, en 1895, define la república diciendo que una república tiene 5 componentes: la separación de poderes, la elección popular, la periodicidad de los mandatos, la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios. El populismo es todo lo contrario. El populismo no es una forma de gobierno, es una metodología para gobernar. Y por eso podía ser populista Hitler o Stalin. En los dos extremos del arco político y en el medio vamos a encontrar el populismo. Y esto es lo que genera la enorme cantidad de populismos que existen en nuestro planeta, terroríficos, y la facilidad con que se cuela en todos los sistemas. Tengamos cuidado con el populismo. Una última reflexión. Estamos hablando en un congreso sobre el control de la pobreza. Yo les pregunto, ¿qué mejor control de la pobreza hay que cuidar nuestra moneda? La inflación daña a todo el mundo, a todos nos daña, pero a los pobres es a quienes más nos daña, porque son los únicos que no pueden controlar ese proceso. El cuidado de la moneda, que es algo que establece la Constitución, y muy firmemente, es algo que debemos cuidar mucho, ¿sí? Estamos en vísperas, no quiero ser agorero, estamos en vísperas de una nueva reforma constitucional si ganan quienes parece que van a ganar. Tengamos cuidado, vuelven a henchirse las velas de la barca de la reforma. Ahora, la barca de la reforma sale de puerto y no sabemos a dónde llega. Ni sabemos cuántos marineros se le suben en la barca mientras va. La reforma del 94, que era una reforma muy cerrada y muy controlada en algunos puntos, ¿no? Se desbocó el artículo 99, inciso cuarto, sobre la edad de los jueces federales. Había que remover a alguien en la Corte y la única forma fue escribir ese artículo. Tengamos cuidado. Y tengamos cuidado, insisto, con incentivar el populismo, porque es la peor manera de arruinar el derecho administrativo y de no contribuir con el desarrollo y control del derecho administrativo global y de empobrecer la pobreza. Muchas gracias. Continuando con el primer bloque de charlas, de exposiciones, va a hablar la doctora María Angélica Gelli. Es abogada, especialista en sociología jurídica por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha recibido el premio CONEX en Humanidad en el año 2006 y el diploma de mérito en Derecho Constitucional. Es profesora de Derecho Constitucional y especialmente me ha pedido que abrevie su currículum, que es muy vasto. Así que muchísimas gracias, doctora. El tema sobre el que va a exponer es la pobreza como condición de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Buenos días a todas y a todos. Bueno, es un placer estar aquí. Agradezco especialmente al doctor Starloa y a la doctora Rodríguez. No sé si tanto por el tema que me dieron en estos momentos, pero en fin, voy a hacer el esfuerzo. Es también una alegría compartir este panel con dos maestros del derecho público que me han enseñado mucho. El año pasado estuvimos juntos aquí, así que ya casi podríamos constituir una banda de rock, ¿no? Me parece. Tendríamos que intentarlo. Bueno, el tema es, lo decía la doctora, la pobreza como condición de vulnerabilidad en la jurisprudencia de estos dos tribunales. Creo que lo dice el título general de este congreso, y lo ha dicho el doctor Bianchi hace un ratito. El problema que late aquí es el problema de la pobreza y de cómo resolverlo, de cómo acotar los terribles efectos que cuando es extrema produce en las personas y en la sociedad toda. Me voy a permitir, antes de ir específicamente a los fallos que he seleccionado, en muchos fallos he hablado de estas cuestiones, hacer lo que diría un análisis semántico de los dos temas, de las dos expresiones, que están en el tema que me asignaron. Y es la vulnerabilidad por un lado y la pobreza por el otro. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Cómo la tenemos que entender? Bueno, una fragilidad, una debilidad que puede afectar a personas concretas, a grupos de personas, a naciones en algunos casos. El hecho de la vulnerabilidad ha sido mencionado implícitamente en el caso Furlan versus Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La doctora Rodríguez lo comentó en la presentación de este congreso. El fallo es de 2012 y allí se trataba de... Hoy se habló del tiempo, el jefe de gobierno lo hizo. Los profesores señalaron lo que significa que el Estado demore las resoluciones. En este caso se trataba de un niño que había sufrido un accidente muy grave, demandó al Estado, que era responsable. Estamos señalando, hablando de la responsabilidad del Estado, y tantas historias como hemos vivido en nuestro país de consolidación de deudas del Estado, había demorado de modo inusitado la solución del pleito. Bueno, la Corte Interamericana hizo mención de cómo se había recortado el acceso a la justicia, porque aunque había podido reclamar, la solución no llegaba, y esa solución era indispensable en alguien en situación de fragilidad para obtener una indemnización mediante la cual iba a resolver de algún modo esa discapacidad que sufría. Ahora, podríamos decir que hay dos tipos de vulnerabilidades. Las propias de la persona, puede tener, un liberal diría todos somos vulnerables en algún punto, pero si acotamos el tema hay fragilidades y fragilidades, desde luego. Y la otra vulnerabilidad es la que podemos considerar como externa, la que deriva de condiciones generales en las que los grupos, los colectivos de personas se encuentran inmersos. La Corte Interamericana, desde muy antiguo, una sentencia de 2006, Ximénez López versus Brasil, dijo que los estados debían una protección especial a las personas en condición de vulnerabilidad. Habla de las personas. Bueno, puede ser una vulnerabilidad propia de esa persona o del contexto en la que vive esa persona. ¿Qué decir de la pobreza? Bueno, es una carencia, es una penuria. Algunos dicen la desnudez con la que a veces se encuentran en sentido amplio, por supuesto, las personas. También haría una distinción entre la pobreza voluntaria y la pobreza que es involuntaria, porque a veces se confunde, se utiliza como sinónimo la expresión, el término pobreza, con el término humildad. La pobreza voluntaria
bueno, de las órdenes mendicantes de la Edad Media, de lo que hacen algunos grupos religiosos en el Asia, implica un despojamiento voluntario de bienes materiales para obtener una riqueza espiritual mayor. Bueno, estas personas, a pesar de este despojamiento, pueden ser soberbias en su propia vida. Por eso no tienen que relacionarse con la virtud de la humildad, que es una virtud cardinal. La otra pobreza es la que nos interesa, es la que no es voluntaria, porque se carecen de oportunidades inclusive para salir de ella, porque el contexto es tan poderoso que recorta hasta límites inusitados también la posibilidad de escapar a la pobreza. Ahora, dentro de la pobreza también tendríamos que distinguir la que es extrema, la que es casi una indigencia. ¿Por qué distinguirlas? Porque me parece que el Estado tiene deberes diferentes según se trate de una u otra situación. Equipararlas puede llevar a que no haya una solución verdadera y se enmascaren las consecuencias de estas situaciones y a la postre no se logre proteger o resolver los problemas de los más vulnerables. Hoy se ha mencionado al Papa Francisco, él tiene una encíclica muy conocida por todos, Laudato Si, habla en 48 oportunidades de los pobres y relaciona la pobreza también con un contexto, con esto que podríamos decir vulnerabilidad extrínseca, externa, que es la afectación del ambiente. La afectación de la vida en el planeta hace más vulnerables todavía a los pobres, y este es un punto que habría que considerar. Ahora, me planteo un problema en estos dos términos, vulnerabilidad y pobreza. Diríamos que toda persona pobre es vulnerable, o habría que considerar tipo y grado de pobreza. ¿Por qué es importante esto? Porque las soluciones que debe de aportar el Estado pueden ser diferentes si las distinguimos. Tenemos que computar la sensibilidad de la persona para resistir a esa situación. Por sensibilidad me refiero a la capacidad de oponerse a una situación de carencia. Y quizá aquí esto es posible si, por otro lado, el Estado provee educación a las personas como es su deber primario, y entonces ellas mismas pueden afrontar una situación específica de pobreza. Diría que el problema es evaluar, considerar y diferenciar distintas situaciones para saber si siempre y en todos los casos, cuando hablamos de pobreza, hablamos de vulnerabilidad y a qué grado de vulnerabilidad nos estamos refiriendo. Veamos entonces la jurisprudencia de la Corte Interamericana y luego de la Corte Argentina. Vuelvo a señalar el caso Furlan y familiares contra Argentina, es del año 2012, y aquí señalo que la Corte dijo: es directo y significativo el vínculo existente entre la discapacidad por un lado y la pobreza y la exclusión social por el otro. El niño, luego un adulto, tuvo la dificultad de un acceso pronto, eficaz, rápido a la justicia para obtener sus derechos. Esa situación se agravó por la vulnerabilidad intrínseca, aunque la Corte Interamericana no usa esta palabra en el fallo, que él padecía al estar sufriendo una grave incapacidad. Y entonces habla de la necesidad del ajuste de procedimientos. La doctora Rodríguez también lo mencionó en su presentación del Congreso. Esto de mensurar, si en todos los casos tenemos que cumplir del mismo modo las reglas, sin salirnos, por supuesto, de la normativa, cuando una situación amerita
quizá hacer una excepción. Bueno, se trataba de un problema de las deudas de consolidación, de las deudas del Estado consolidadas. El segundo caso es más cercano, de 2016, de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Este es un caso estremecedor, casi de una esclavitud consentida, diríamos. Se trataba de trabajadores muy pobres que sufrían una serie de vejámenes sobre su libertad, sobre su autonomía, tenían dificultades para salir de la hacienda, sufrieron también daños psicológicos y personales, pero habían consentido el trabajo porque tenían necesidad de trabajar. Eran 200 y pico estos trabajadores. Y aquí el concepto de la Corte es el de extrema pobreza. Vean qué diferencia. La extrema pobreza que hace aceptar a los trabajadores condiciones indignas y de cuasi esclavitud. Y entonces dice la Corte, aquí une los dos elementos. La pobreza es el principal factor de la esclavitud contemporánea en el país demandado, se lo dice al país demandado, por aumentar la vulnerabilidad significativa de parte de la población, haciéndolos presa fácil de los reclutadores de trabajo esclavo. Esto está en el párrafo 342 de la sentencia de la Corte Interamericana. Debo decir que en esta sentencia es muy significativo el voto concurrente, la Corte lo llama voto razonado de Ferrer MacGregor, porque él hace un estudio verdaderamente intenso de estas relaciones que pueden darse entre pobreza extrema, pobreza dura la llama, y la vulnerabilidad de las personas. Examina ese efecto en personas que pueden ser vulnerables por su propia condición, niños y mujeres. Piensen, por ejemplo, esto lo agrego por mi parte, lo que significa en las guerras, en los desplazamientos políticos o por cuestiones religiosas, la situación de niños y mujeres, todo lo que a ellas se les agravan en sus derechos por situaciones externas. Bueno, diría que en los párrafos 72 y 103 de este voto razonado aparecen los lineamientos de la vulnerabilidad sufrida. El otro caso es contra Guatemala, este es mucho más reciente, de 2018, Uscul, Pivaral y otros contra Guatemala. Aquí se trataba de enfermos de HIV que estaban también en situación de extrema pobreza. Y aquí hay un señalamiento que me parece interesante de señalar también, porque esa extrema pobreza les impedía el derecho a la información como un elemento para prevenir la enfermedad y, una vez contraída la enfermedad, para conjurarla de alguna manera. El derecho a la información, en este caso, es el derecho a la educación en su propia salud, en su propia conducta. Y ciertamente aquí la vulnerabilidad es extrema por la enfermedad y por la carencia de recursos educativos para evitar la enfermedad y para resolver los problemas que trae una enfermedad grave. Vayamos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tomé 3 casos, no los voy a decir por orden, después voy a explicar por qué. El primero es uno contra el gobierno de la ciudad, el caso Quispe, lo conocemos todos, que es del 2012. Es ampliamente conocido, un amparo para el acceso a la vivienda digna en condiciones de habitabilidad. Se trataba de una madre en situación de calle con un hijo con una grave malformación congénita. Allí se hace mérito en el
fallo de la Corte Argentina, de la pobreza crítica que padecían, de la pobreza y de la exclusión. Y se dice, al dar solución a ese caso puntual, diferenciándolo de otras situaciones de pobreza, porque todos recordamos que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 17 y en el artículo 31, se refiere a estas cuestiones, lo cita el voto de la Corte Suprema. Y entonces se dice ahí que sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, admite, entiendo yo, que el Estado tiene distintas alternativas y dentro de esas alternativas distintas opciones para resolver los problemas externos. Y ahora cito a la Corte. Los poderes deben atender las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada tal. Vean el concepto de dignidad, ¿no? Que una persona sea considerada tal, persona humana, en situaciones de extrema vulnerabilidad, considerando 12. Y esa situación debe ser algo más, dice la Corte, y vuelvo a citar, que un paliativo temporal. Pero claro, las condiciones son estas dos: pobreza crítica, pobreza extrema, grave enfermedad. Al mismo tiempo que ordena esta solución que no sea un paliativo, reconoce en otras situaciones, lo que dije al principio, por grado y por características en las que el Estado tiene cierta discrecionalidad para resolver, quizá con una política global, la situación. Segundo caso de este año, García María Isabel contra FIP, también muy conocido, 2019, acerca de si los jubilados pensionados deben o no pagar el impuesto a las ganancias como los trabajadores activos. No voy a hablar de la solución, la conocemos todos, ni del caso, ni de los argumentos, ni de la disidencia del presidente de la Corte en este punto. ¿Qué me interesó para ligarlo con el tema que me asignaron? Que aquí en el voto de la mayoría de la Corte se hacen distinciones que a mi modo de ver son indispensables para resolver de modo general o intentar resolver o comenzar a resolver el problema de la pobreza. Y es la diferenciación que se hace aquí. La Corte principia por diferenciar la situación de los trabajadores en actividad de los trabajadores jubilados. Pero dentro de esto, de este colectivo general, distingue también a aquellos que por vulnerabilidades intrínsecas, la edad, yo estaría incluida, la enfermedad, tienen que ser atendidos de otra manera y en este punto tributario quizá tener una excepción. Vean, dice la Corte que el desarrollo tecnológico hoy facilita hacer estas diferenciaciones. No sé si es tan sencillo, pero a lo mejor algún modo hay un metamensaje, por supuesto, para los poderes políticos, para el legislador y el administrador. Hacer esta diferenciación, ¿no? No todos los que están en el sistema de previsión social están en la misma situación. Habría que calibrar, supongo yo, según esta norma, esta regla general que establece la Corte, la edad que están cursando y eventualmente la enfermedad que padecen. Dice en este caso, aunque no habla de pobreza, yo diría, habla de no pobreza. Dice, no todas las situaciones por los ingresos que se perciben son iguales. Bueno, un punto a discutir, a examinar, pero sí me interesaba señalar esto de la diferenciación, por la conclusión a la que voy a arribar. Dice la Corte, y esto también me interesó muchísimo porque quizá es un criterio que los legisladores y sobre todo el poder administrador deben de tener en consideración, lo denomina la percepción fina.
No todos los casos, ni hablar para el Poder Judicial, no todos los casos son iguales. Y esta distinción es esencial para inclusive crear acciones positivas como las que establece en la Constitución Nacional en la reforma del 94. Bueno, el último caso, CIPEC, es el caso del derecho de acceso a la información pública. El fallo es de 2014, una vieja demanda que se inició en el 2008 y se pide nada más ni nada menos que acceso a la información pública de los beneficiarios, los intermediarios y los distribuidores de planes sociales. La aplicación y ejecución de esos planes sociales en el presupuesto y el alcance territorial de los programas. El Estado resistió esta acción de amparo y un funcionario de altísimo cargo dijo que dar estos datos era discriminar a los pobres. Utilizó la ley de habeas data para amparar lo que llamó el Estado datos sensibles por el contexto. La Corte rechazó este argumento. Y rechazó este argumento primero porque las organizaciones no tenían este derecho a la intimidad protegida por el habeas data. Y en segundo término, diciendo que la información no era del Estado, sino de todos los ciudadanos. De esta sentencia me interesa, para el tema de la pobreza y la vulnerabilidad, el voto en concurrencia. Está a la mano, y supongo de su vocalía, de Argibay, y el otro firmante de este voto es Petraki. Ninguno de los dos sigue siendo ministro de la Corte, pero vale la pena leer brevemente lo que dijeron a propósito de si había que conocer o no conocer esos datos. Pusieron en conocimiento que la vulnerabilidad de muchos conciudadanos, comillas, se facilita que la ayuda estatal llegue a quienes tienen derecho a ella. La transparencia y no la opacidad beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso. La ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de los fondos públicos. Y reitera, fondos que parece innecesario aclarar no son del Ministerio, sino de la sociedad toda, considerando sexto de esta disidencia. Conclusiones. En consecuencia, el Estado, los estados locales en la Federación Argentina, deben reparar, me parece a mí, en este voto concurrente. También lo que dijo Argibay en un voto concurrente en Q, ¿se acuerdan? El del acceso a la vivienda digna de una madre en situación de calle. Lo hace Argibay distinguiendo en su voto situaciones y derechos derivados. Los menciono: situación de extrema pobreza, niño con grave incapacidad, delicada situación económica, carencia absoluta de recursos económicos, pobreza. La pobreza como condición de vulnerabilidad. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué puede hacer el Estado ante esto? Yo diría que existe una obligación de investigar, conocer. Puede ser a través de un censo, lo propiciaba el editorial de un diario de circulación en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Conocer, agrego por mi parte, con rigurosidad técnica, cuál es
el colectivo de la pobreza y dentro de ella de la vulnerabilidad, y dentro de la vulnerabilidad externa, para evaluar y distinguir condiciones personales y situaciones y diferenciar entre ellos, como sostuvo que debe hacerse la Corte Suprema en el caso García, el de las jubilaciones, para concretar una eficiente política de construcción social, de comienzo de la reparación del problema, que también implica lo que dijo el doctor Bianchi a propósito del valor de la moneda, que es una obligación del Congreso que incorporó la reforma de 1994. Y digo, eficiente política de construcción social no es lo mismo que construcción política por medio de la asistencia social. Muchas gracias. Muchas gracias.